7:45. Excelente. Tengo tiempo para tomar mi café before the meeting. Ok. ¿Dónde están todos? ¿Cancelaron la reunión? A ver. No. Aquí está en el calendario reunión a las 8 de la mañana. ¡Qué extraño! ¿Aló? Hola Jenna, tengo una pregunta. Estoy en mi trabajo nuevo. Tengo una reunión a las 8 de la mañana. Son las 8:15 and there's no one here. What do I do? No te preocupes, amiga Juana. Empezar la reunión tarde es común en muchas partes de Latinoamérica. Es una diferencia cultural entre Estados Unidos y Latinoamérica. ¿En serio? Sí, en serio. Let me tell you and my friend all about it. Awesome. Gracias. Hola, my friend. Today, I'm going to teach you about some common behaviors and attitudes in the workplace in Latin America, so you can be sure to not offend anyone and also understand what's happening around you. You may not have a job at the moment, but in the future, you might end up working or socializing in a diverse environment, specifically in Latin America or with people from Latin America. Who knows? By the end of this lesson, you will be able to recognize different aspects of the workplace culture in Latin America. This lesson is going to be in Spanish for the most part. I will speak slowly, and you can rely on my gestures and body language, as well as on your knowledge of cognates to get the gist of what I am saying. You will also see some palabras on screen with their English meaning. And make sure you have a copy of page 4 of the PDF to take notes in English about what you understand. Are you ready? ¡Vámonos! Hoy vamos a explorar 4 aspectos de la cultura del trabajo en Latinoamérica. El concepto del tiempo, el uso de títulos, la comunicación en el trabajo y un poco sobre la etiqueta en reuniones de negocios. Primero, el concepto del tiempo. En general, Latinoamérica tiene una idea muy flexible del tiempo y la puntualidad. Contrario a los Estados Unidos, donde las reuniones empiezan a tiempo, en Latinoamérica, con frecuencia, las reuniones y eventos de trabajo empiezan un poco tarde. Por ejemplo, la reunión programada para las 9 de la mañana puede empezar 20 minutos después, y eso es aceptable en muchas ocasiones. Es importante tener en cuenta que no todas las compañías y las personas en Latinoamérica son impuntuales. Entonces, la recomendación es ser puntual para demostrar respeto
por los otros. Oh, now I get it. Let me write that down. Segundo, el uso de títulos formales. El uso de títulos formales y profesionales es muy importante en la cultura laboral en Latinoamérica. Es común decir la doctora López o el director Rodríguez para hablar con las personas en el trabajo, especialmente con los jefes. Los títulos son una formalidad que indica respeto por los otros y por la autoridad en general. Ah, now I get why my boss looked at me kind of weird when I greeted him with, Hola, amigo, ¿cómo vas? Let me write that down too. Tercero, la comunicación en el trabajo. La comunicación oral diaria en el trabajo en América Latina es generalmente amable y personal. A veces es un poco informal, pero la comunicación escrita y en reuniones de negocios es de estilo formal. El objetivo es demostrar buena educación y profesionalismo en un contexto serio. How interesting! That's probably why my coworker suggested rewriting my email before sending it to my boss. I'm glad I did. Finalmente, cuarto, la etiqueta en las reuniones de negocios. Las reuniones de negocios en Latinoamérica son un poco informales en comparación con otras culturas. Normalmente, la reunión empieza con una conversación personal o sobre la familia, antes de hablar sobre el negocio específico. Estas reuniones pueden tomar más tiempo de lo usual porque la discusión de los términos y condiciones del negocio son muy importantes. Recuerda ser puntual para la reunión, even if the other person is not. Ah, no wonder they looked at each other uncomfortably when I went straight to business. With this information, things are going to be so much better from now on. Thank you, Jenna. Now, my friend, I know you are not working in this business environment like Amiga Juana, but the thing is that the behaviors we discussed can also apply to family and social relationships. For example, a family party set for 3 p.m. will probably start an hour later. Many children use the title señor and señora, sir, ma'am, to speak to their parents. And when you meet a friend to talk about something specific, the conversation will be about family and informal topics before getting to the point of the meeting. Let's recap what we learned today, shall we? In this lesson, you learned to recognize different aspects of workplace culture in Latin America related to time, formal titles, communication, and business meetings. Okay, my friend, I strongly recommend that you complete the activities in the PDF to better understand what we discussed here and learn even more. See you next class. Ciao. Nos vemos. Hey.